Organizadores y justo como están presentando, hoy día vamos a abordar el tema de lo que es preanalítica, específicamente en el área de bioquímica y hematología, bueno, contextualizado en laboratorio clínico, ¿no? Yo soy tecnólogo médico Ángelo Valentino Laura Chávez, eh, y hoy día vamos a ver estos temas. Primero, una breve introducción a lo que es analítica para poder entender y englobar cuál es la importancia de este tema. Y ya vamos a ver precisamente en cada área, la parte de bioquímica y la parte de hematología. Vamos a ver qué es un laboratorio clínico, cómo funciona, para qué sirve, cuál es el proceso del laboratorio, la toma de muestras, centrifugado, cuáles son los tubos de extracción que hay. Bueno, procesos bioquímicos creo que no lo he puesto, lo he sacado. Y también preanalítica en gases arteriales, que también es importante. En algunos hospitales la parte de gases arteriales lo ponen en bioquímica, en laboratorio de emergencias. Y ya hematología, vamos a ver el frotis, la coloración, el almacenamiento de muestras. Contextualizando todo esto, imaginemos que una persona tiene alguna presentación clínica, tiene polidipsia, polifagia, poliuria, tiene sobrepeso, tiene aproximadamente 40 años y sus familiares le recomiendan irse a chequear. Capaz tiene algo, ¿no? Y bueno, imaginemos que Juan se va a un laboratorio para poder, primero se va con el médico. El médico va a tener una presunción diagnóstica y le va a dar que haga un examen de laboratorio. Va a ir al laboratorio y en ese laboratorio le van a sacar una muestra y disculpen un rato, y va a haber todo un proceso para que al final le den un resultado. Ahora, ¿cómo nosotros o cómo Juan se asegura o tiene la confianza de que este resultado de verdad se correlacione con los valores que tiene en sangre? Recordemos que en el laboratorio no es solamente sacar sangre, poner el tubo en un equipo y el equipo que te dé el resultado. No, no es así. Capaz una persona externa o ajena al laboratorio lo puede ver de esa manera, pero recordemos que el laboratorio es un proceso. ¿Y qué es un laboratorio? Pues un laboratorio clínico es aquel laboratorio dedicado para el análisis biológico, microbiológico, inmunológico, etcétera, etcétera. ¿Con qué fin? Para el diagnóstico, prevención, tratamiento de enfermedades o la evaluación de la salud en los seres humanos. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que queremos ver? Vamos a poder medir moléculas en su concentración, algunas estructuras subcelulares, células, fluidos corporales, tejidos, órganos, etc. En resumen, el laboratorio clínico nos va a dar información relevante de variables clínicas. ¿Cuáles son las variables clínicas? Ya se las enumeré acá. ¿En qué diferentes áreas podemos evaluar estas variables clínicas? Podemos ver en áreas de hematología, bioquímica, hemostasia o inmunología. Hematología, por ejemplo, con un hemograma, bioquímica con algún perfil, hemostasia con un tiempo de coagulación, y inmunología viendo algunas metodologías como la inmunocromatografía, ELISA, Western blot, Immunodot, etc. ¿Con qué finalidad? Para la prevención, para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Y acá podemos ver las diferentes áreas que podemos encontrar en los laboratorios clínicos. Como les comenté, no es solamente sacar sangre, poner un tubo en un equipo y te arroja un resultado y el patólogo o el responsable del laboratorio lo valida. No es solamente eso. Recordemos que el laboratorio es un lugar de procesos. Y si nosotros nos referimos a procesos operativos, ahí ya entramos a la parte de lo que es la preanalítica, la analítica y la postanalítica. Como todo proceso, tiene elementos de entrada y elementos de salida. Vamos a tener que cumplir ciertos requisitos que el usuario, ya sea el médico solicitante o el paciente, nos va a poner, como tener un resultado confiable y oportuno. Y nosotros vamos a tener que cumplir con esos requisitos mediante procesos operativos amparados en procesos estratégicos y también procesos de apoyo. Exclusivamente en los procesos operativos vamos a ver lo que es la preanalítica, analítica y postanalítica. La preanalítica tiene que ver todo lo que es previo al análisis.
preparación del paciente, la toma de muestra, transporte, almacenamiento, etc. La analítica ya tiene que ver con el análisis propio del espécimen, ¿no? En diferentes áreas, puede ser hematología, uroanálisis, inmuno, bioquímica, micro, etc. Vamos a ver calibración, control de calidad, mi método, qué método voy a usar. Y la parte post-analítica, ya vamos a entrar a lo que es el manejo de información, la integración de la información. ¿Cómo vamos a priorizar los resultados? Por ejemplo, me sale un resultado crítico, ¿cómo es que tengo que avisar al médico tratante? ¿Cómo es que nosotros vamos a reportar ciertos valores? Por ejemplo, en uroanálisis, ¿cómo es que voy a reportar? ¿Qué voy a reportar y qué no voy a reportar? Esa es la parte de post-analítica. Y recordemos que el laboratorio no es que esté aislado de los eventos administrativos. Tenemos también procesos estratégicos. Imaginemos en un laboratorio X, donde no hay un adecuado manejo del personal, recursos humanos. Imaginemos que no hay personal capacitado, no hay los implementos necesarios para poder realizar nuestros análisis, no tenemos los proveedores adecuados o nos dan reactivos que no son los adecuados, o mi mismo personal de ahí no lleva un inventario adecuado de todos los insumos que nosotros tenemos. Por ello, no es que el laboratorio solamente sea análisis, análisis, análisis y meter tubo y sacar este resultado. No es así. Se ampara en varios procesos. Y ahora tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener cierta bioseguridad, ya sea contención primaria o secundaria, y tener la limpieza. Por ejemplo, imaginemos que estemos trabajando en un laboratorio totalmente sucio. El polvo puede interferir con ciertos equipos y puede bajar su desempeño a largo plazo. Ahora, abocémonos a la parte operativa, de los procesos operativos, como les mencioné, preanalítica, analítica y postanalítica. En la parte preanalítica, vamos a ver lo que es la preparación del paciente, recogida de la muestra, qué formularios vamos a usar, qué equipos vamos a usar para tomar la muestra, por ejemplo, la bioseguridad con la cual vamos a tener en cuenta, los requisitos de manipulación, almacenamiento, transporte, dificultades de toma de muestra, etc. La fase analítica, ya vemos propio del método, ver nuestras calibraciones, si nuestro instrumento está controlado, cuáles son los valores que vamos a esperar, los límites de detección, la linealidad del equipo, del método, etc. Y la fase post-analítica ya vamos a ver la integración de la información. Algunos autores dicen que hay como 5 etapas dentro del laboratorio, dentro de la fase operativa. Dicen que hay una fase extralaboratorial, una fase intralaboratorial en la fase preanalítica. Análogamente en la parte de la post-analítica también lo pueden haber, pero acá es al revés. ¿Ya? Acá que debería ser extralaboratorial, debería decir intralaboratorial y acá es como que intercalado. Acá es extra y acá es intra. Solo me equivoco en tipear. Listo. En la fase preanalítica, en la parte extralaboratorial, como su propio nombre lo dice, es fuera del laboratorio. O otra denominación que le ponen es preanalítica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fase no depende, o sea, no es 100% que el laboratorio lo realice. Por ejemplo, la solicitud de la muestra, la solicitud del examen. Eso muchas veces lo hace el médico. Y en muchos lugares, en muchas situaciones, no siempre el personal del laboratorio es quien da las instrucciones de cuál es la preparación adecuada que tiene que tener el paciente para que se pueda colectar una muestra adecuada. A veces lo hace el médico, no es idóneo, pero es lo que ocurre. Por eso es que esta fase se llama extralaboratorial o la preanalítica. Y la fase de intralaboratorio ya corresponde a la fase preanalítica propiamente dicho. Toma de muestra, transporte, almacenamiento, etc. La fase analítica y la fase post-analítica. Y acá tenemos qué es lo que engloba, ¿no? La analítica, la imagen no se ve muy bien. Tenemos la información del paciente, la selección de la prueba, cómo es que tiene que preparar el paciente y generar la solicitud de la prueba. Muchas veces esta información lo maneja el médico tratante. En la parte de preanalítica ya ingresa la solicitud y se identifica al paciente, se recolecta la muestra, se transporta, etc. Bueno, en la parte del análisis, en la parte post-analítica,
Vamos a revisar los resultados, monitorizar la calidad, seguridad de la información, manejo de la información. Y ya el manejo clínico es la parte post-analítica. Ya tu resultado tiene una relevancia clínica. Se le va a alterar alguna terapia, algún tratamiento, se le va a retirar algún medicamento, etc. ¿Y cuál es la importancia de saber cuál es la distribución de errores que puede haber en la parte la parte analítica o la parte post-analítica? Recordemos que estas fases, como el proceso operativo de laboratorio, tiene bastante injerencia del hombre, de la parte humana. Y dentro de las tres fases, la fase que tiene mayor incidencia humana es la fase preanalítica. Recordemos que en la parte analítica, en la parte del análisis, en el laboratorio se sigue una tendencia de automatización. Pues se está siguiendo la tendencia de automatizar todo lo que se pueda. Y la parte preanalítica no es ajena a ello. Hay equipos, hay laboratorios que son modulares. O sea, la parte de bioquímica está unida a la parte de inmunología, unida a la parte de hematología, todo por banda. O sea, el equipo va a clasificar. Hay un módulo de clasificación. Por ejemplo, hay equipos de Beckman-Coulter que tienen líneas de bioquímica, líneas de hematología, línea de inmunología. Entonces, lo que han buscado ellos es integrar todo ello en un laboratorio modular. Pero tiene que haber una parte donde se seleccione la muestra para qué área va a ir, ¿no? Para qué equipo va a ir. Y ahí entra lo que es el PowerLink, que es un módulo de preanalítico, que te va a clasificar tu muestra según el área que se quiere analizar. Por eso la automatización es algo que va a tener bastante importancia acá a unos años. O sea, intentar automatizar el área preanalítica. Y para evitar la cantidad de errores que se da. Por ejemplo, en el área preanalítica vemos que el porcentaje de error es bien elevado, porque no hay una automatización. Con esto no quiero decir que la mano del hombre tiene que estar ajena, no. Pero es una realidad. O sea, en la parte preanalítica aproximadamente se da el 60% de error. En la parte analítica el 25%. En la parte post-analítica el 15%. Por ejemplo, en la parte analítica podemos encontrar un equipo que no está calibrado, o la calibración está fuera de rango, o mis controles de calidad están fuera de rango. No he tenido la consideración en cuanto a la temperatura, el tiempo de reconstitución, etc. En la parte post-analítica podemos encontrar errores como un resultado que no ha sido validado. Por ejemplo, en los LIS, en los sistemas intralaboratorio, capaz no se ha dado la validación del resultado, no se ha generado el reporte, se retrasan los tiempos de acción, y por lo tanto esto es un error en la parte post-analítica. Pero en resumen, la parte donde mayor error hay es en la parte preanalítica. Y la parte preanalítica tiene que ver con la preparación del paciente, recogida la muestra, el equipo necesario, formulario, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo pueden leer más adelante. Acá hay un estudio donde pudieron clasificar los errores preanalíticos en el laboratorio de un hospital de tercer nivel. Los errores preanalíticos más frecuentes que vieron y lo clasificaron fueron muestras embolizadas, muestras coaguladas, algún volumen inadecuado, mal marcada, o sea, no está bien identificada, no está bien rotulada, o sin marcar, no está rotulada. O lo han tomado en un recipiente inadecuado u otros. Y según el área, ¿no? Pruebas de coagulación, la parte de hemostasia, la parte de hematología, en la parte de bioquímica, en la parte de gases arteriales. Las muestras hemolizadas se dieron cuenta que era más frecuente en la parte de bioquímica. Y las muestras coaguladas también en las pruebas de coagulación. Y también en los gases arteriales. No me dejarán mentir que las personas que han manejado muestras arteriales, siempre, casi al día, les van a venir 2, 3 muestras coaguladas, dependiendo del volumen de muestras que trabajen. Igual pasa en las pruebas de coagulación. Volumen inadecuado. No, se pierde la relación sangre y anticoagulante. Pasa en hematología, pasa en las pruebas de coagulación, en mayor frecuencia. Muestras no rotuladas o mal rotuladas. Eso pasa en todos lados, en todas las áreas. Sin rotular. O recipiente inadecuado. Por ejemplo, en uroanálisis también, eso se ve mucho más ahí.
que la muestra de orina lo trae en un recipiente que no es el adecuado. Lo adecuado sería un frasco de boca ancha, estéril, que sea inerte. Pero muchas veces lo traen en frascos que no son los adecuados. Y eso puede generar ciertas contaminaciones ambientales, que puede haber ciertos artefactos al momento de la lectura, etc. Voy a cerrarlo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar y cómo podemos mejorar? Hay un instrumento que se llama el diagrama de Ichikawa, que nos va a poder permitir identificar ciertos errores, ya sea que el origen del error sea nuestro método, nuestros materiales que estamos usando, o el personal en el cual nosotros estamos trabajando, los equipos con los cuales estamos midiendo, o puede ser un error ambiental, de temperatura, etc. Igual, en esta tabla podemos observar que, bueno, esta tabla pertenece también al artículo anterior, que estos errores analíticos lo vieron, pero según la procedencia, ya sea el área de urgencias, el área de partos, centro quirúrgico, pediatría, UCI o consultorio externo. Y se dieron cuenta que la mayor frecuencia de errores estaba en la parte de urgencias y en la parte de UCI, como muestras hemolizadas, coaguladas, en el área de urgencias muestras coaguladas en mayor frecuencia. En UCI, igual, coagulados van a generar el mayor grueso de errores en este estudio. En este otro estudio, bueno, errores en el laboratorio clínico, evaluación, tipos y frecuencia. Ya no solo lo clasifica según el tipo de error, ni la procedencia, sino lo clasifica según en qué parte del proceso operativo del laboratorio se da el error. Vamos a poder ver en la parte preanalítica, en la parte analítica y en la parte post-analítica. Errores en la parte preanalítica, como ya vimos, muestras mal identificadas, coaguladas, muestra insuficiente, muestras tomadas con un tubo que no corresponde con el examen que se va a hacer, muestras incorrectas, hemolizadas, muestras perdidas, extraviadas, o se le toma la muestra a un paciente equivocado, o tubos vacíos. La fase analítica, bueno, falla del sistema, paciente equivocado, descalibración, no mantenimiento del equipo. En la parte post-analítica, igual, ¿no? Resultados incorrectos, reporte no entregado, paciente equivocado, registro equivocado del paciente, todo genera retraso del resultado. ¿Qué es lo resaltante acá? Que sea cual sea el estudio, vamos a ver que el mayor porcentaje de error va a ser en la parte preanalítica. Es lo que se correlaciona con con lo que dice Westgard en su libro de validación del método. Otra información importante que nos dice el estudio es, hicieron 35.471 estudios y se verificaron que hubo 92 eventos adversos. Y esto porcentualmente hablando equivale al 0.26%. Si nosotros solamente nos quedamos con esta información, vamos a poder pensar, pero 0.2% es casi insignificante. Sí, puede ser, ¿no? Pero no estamos haciendo panetones, no estamos haciendo pan, no es una fábrica de gaseosas. Ahora imaginemos que todo lo llevemos al millón. Imaginemos que 35.000 es ahora 1.000.000. ¿Cuánto equivale ese 92? Ya no es solamente 92, o sea, va a ser bastantes eventos adversos. Y eso es lo que hace más o menos la métrica sigma, ¿no? Que con los eventos, llevarlo al millón y ver cuál es la relevancia que tiene. Y de ahí intentar aminorar los eventos adversos o las no conformidades. De esos 92, aún así sea el 0.2%, imaginemos que nosotros estamos dentro de ese 0.2%, de esos 92 eventos adversos, de los cuales, de esos 92, el 70% no afectaba al paciente, ¿ok? El 19% se encuentra asociado a costos injustificados. Le repiten la prueba, le toman 2 veces la muestra, y el 6.3% terminó con una terapia inadecuada. ¿Qué significa esto? O sea, le están dando un tratamiento que no es el adecuado. Se encontró un evento adverso, el 1%, en un caso reportado que generó retraso en el diagnóstico por ser un resultado no recogido. 2 eventos adversos en el post-analítico generaron cambios. Por favor, si pueden silenciar sus micros o ¿Ya si la tienen... amiguita? Ya.
Ya, es para el lunes. No, ¿quién lo va a traer? Por sus micros. Nos vemos mañana. Ya, lo bajo, ¿ya? Ya, voy a bajar. O si pueden silenciar sus micros porque no puedo escuchar muy bien. Tiene fiebre. Micro, por favor. Silencia su micro, por favor. Vamos a seguir hasta que nos escuche. Ya, dentro de esos 92, dos eventos adversos generaron cambios en la terapia de 2 pacientes por ser resultados incorrectos. O sea, imagínense llegar a ese punto. Puede ser de 35,000. Tienes 92 eventos adversos. De esos 92 eventos adversos, tienes 2 pacientes que le han cambiado la terapia de resultados incorrectos. Porcentualmente hablando, no parece significativo, pero si tú lo llevas al millón, cambia la cosa. Y como les digo, no estamos haciendo panetones, no estamos fabricando pan, son resultados de pacientes, son vidas con las cuales se está teniendo en cuenta. Por eso es importante poder minimizar la cantidad de errores preanalíticos. Acá igual la misma tabla. Vamos a ver la parte preanalítica en la parte de hematología y en la parte de química. Acá les presento el mapa metabólico, una partecita nada más. El laboratorio de bioquímica te va a medir varios analíticos, con los cuales se va a querer ver cuál es el estado del paciente, valorar si es que alguna ruta metabólica está alterada, si es que hay una patología que está alterando algo, y nosotros vamos a medir según su concentración, está aumentada, si está disminuida, si está o no está. ¿Qué es lo que vamos a poder medir? Bueno, unos cuantos analitos, glucosa, nitrógeno ureico, urea, ácido úrico, colesterol, proteínas, bilirrubina, fosfatasa, calcio, etcétera, etcétera. Hay un montón de analitos. Ustedes lo pueden ver en su centro de trabajo, que sus equipos, ya sean automatizados, tienen un panel muy, muy grande. Y en la parte netamente de preanalítica, tenemos que tener en cuenta que abarca desde la indicación de la prueba, la redacción de la solicitud. Desde que el médico hace la solicitud al laboratorio, tenemos que tener en cuenta que esta solicitud tiene que estar correctamente llenada. ¿Qué información debe tener? Pues la información del médico tratante, la información obviamente del paciente, nombres completos, datos completos, documento de identidad, edad, sexo, procedencia, todo ello. ¿Y cuáles son los exámenes que está solicitando? Se le va a tener que brindar las instrucciones adecuadas al paciente, evaluar las condiciones previas de toma de muestra, registro de datos, transporte, conservación, recepción y distribución de muestras. Todo ello se tiene que tener en cuenta con los principios de bioseguridad, que es parte de la preanalítica, sí. Recordemos que en bioseguridad hay 3 principios: principios de universalidad, eliminación de residuos y principio de contención, ya sea contención primaria con los EPPs y contención secundaria, ya que tiene que ver con infraestructura. Universalidad tiene que ver con lo que es tomar como potencial infeccioso las muestras colectadas de los pacientes, de las personas. Y se va a clasificar el laboratorio según el nivel de patogenicidad y las características propias del material con el cual estamos tratando. Podemos ver que tenemos que tener en cuenta cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder ponernos nuestro EPP. Ahora, ¿cuáles son los factores preanalíticos que pueden afectar? Tenemos factores, ya sean variables biológicas no modificables, tenemos variables biológicas modificables, variables debido al momento de la extracción y depende de variables dependientes de la muestra. Una variabilidad biológica no modificable tiene que ver con lo que es la edad, sexo, raza, embarazo. No modificable es variaciones cíclicas, por ejemplo, el ritmo circadiano. A ver, vamos uno por uno.
En variabilidad biológica no modificable tenemos la edad. No es lo mismo dosar bilirrubina en un adulto que en un neonato, o sea, son valores diferentes. Sexo. Imaginemos que la hemoglobina, las concentraciones son diferentes entre hombres y mujeres. Raza o etnia. Los afrodescendientes, por ejemplo, tienen cierta predisposición a generar anemias hemolíticas, por ejemplo. Son cosas que se tienen que tener en cuenta. Embarazo. La glucosa es un valor que fluctúa en el embarazo. Y variables biológicas modificables son variaciones cíclicas. Por ejemplo, el ritmo circadiano, dependiendo de la hora en cual se toma la muestra, podemos ver si es que hay una fluctuación de cierto analito, por ejemplo, el cortisol, que es dependiente del ritmo circadiano que tenga la persona. Ahora, si nosotros alteramos el ritmo circadiano, también puede haber cierta alteración de algunos analitos. La dieta que podamos seguir también puede afectar la actividad, si hemos hecho ejercicio previo a la toma de muestra o si estamos en un estado de estrés. El entorno, por ejemplo, no es lo mismo tomar una muestra de sangre a 4.000 metros sobre el nivel del mar que tomarlo en Lima, Callao, al nivel del mar. Y dependiendo qué es lo que vamos a dosar. Por ejemplo, hemoglobina. Por ejemplo, no hemoglobina, saturación de oxígeno. Nosotros, si vamos a la parte de altura, vamos a tener una saturación menor en comparación si estamos a menor altura. Y depende también de ingesta de fármacos, pueden alterar ciertos exámenes. Ahora, variabilidad que depende del momento de la extracción. La postura y el tiempo de aplicación del torniquete. Por ejemplo, es adecuado tomarle una muestra a un paciente que está postrado. Se le recomendaría o un paciente que está en cama, que tiene la capacidad de poder ponerse en pie, se le recomendaría sentarse y tomarle la muestra, o le tomo la muestra echado. Otra es el tiempo de aplicación del torniquete. ¿Qué pasaría o cuál es el tiempo máximo en el cual yo puedo aplicar el torniquete para poder extraer la muestra? ¿Y cuáles son los valores que se podrían alterar en caso yo no cumpla este requisito? Variabilidad debido al espécimen, dependiendo de sus características físicas, dependiendo de su estabilidad y el recipiente en el cual nosotros vamos a recolectar. Bueno, un factor biológico no modificable, como les comenté, es la edad. Un ejemplo es la fosfatasa alcalina. Según este gráfico podemos observar que tenemos mayor concentración de fosfatasa alcalina cuando tenemos menor edad, menor a 15 años. Ya pasados los 15 años, la fosfatasa alcalina va disminuyendo en concentración. Pero la pregunta es, ¿por qué sucede esto? La fosfatasa alcalina es una enzima que hidroliza los enlaces éster. Acá podemos ver, hidroliza enlaces éster. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, específicamente la fosfatasa alcalina libera fosfato inorgánico para formar un éster de fosfato orgánico con producción simultánea de un alcohol. Viene el agua, fosfato inorgánico, lo degrada, genera alcohol y produce un fosfato inorgánico. Perdón, produce un fosfato orgánico. Esta enzima se encuentra en la superficie de las células de los osteoblastos. Recordemos que cuando nosotros estamos en una etapa de crecimiento, los huesos también crecen, se sintetiza tejido óseo. Y los encargados de sintetizar el tejido óseo son los osteoblastos, para poder generar la matriz ósea, orgánica o inorgánica. Entonces, uno de los responsables es la fosfatasa alcalina. Por ello es que la fosfatasa alcalina, los pacientes que tienen menos de 15 años tienen una concentración elevada en comparación con las personas que tienen más de 15 años, o ya son adultos. Justo por la presentación de la fosfatasa alcalina en los osteoblastos. Un ejemplo es la variabilidad biológica modificable, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. En estas tablas podemos observar cuáles son las pruebas de laboratorio que se van a ver modificadas según el consumo de alcohol y según el consumo de tabaco. Veamos el alcohol.
Nos dice, me imagino que una persona toma alcohol, ha tenido una fiesta, ha tomado hasta ponerse ebrio, ha tomado en exceso. Se le hace una prueba de laboratorio, vemos que su glucosa está disminuida, el bicarbonato está disminuido, el lactato está aumentado, si le hacemos una gasometría, capaz observamos una acidez metabólica y los uratos están aumentados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué por qué se da este perfil? Recordemos un poco el metabolismo del alcohol. O sea, estoy poniendo estos ejemplos para que se entienda cuál es la importancia de estas variables. Por eso es siempre importante, si viene el paciente en la parte analítica, en la parte de toma de muestra, y le dicen, señor, está en ayunas, ¿qué ha comido? Primero, obviamente primero se reconoce al paciente, ¿no? Señor, está en ayunas, ¿qué ha comido? ¿Qué ha tomado? ¿Ha bebido alcohol? ¿Ha fumado? ¿Ha hecho ejercicios extenuantes? ¿Algo? Todas esas preguntas se le tiene que hacer al paciente. Pero el por qué, por ejemplo, con el alcohol. Parte del proceso metabólico del alcohol, para poder nosotros degradarlo, vamos a usar una enzima. El alcohol, recordemos que tiene etanol, es el alcohol comercial para generar las bebidas alcohólicas. Para poder degradarlo, vamos a usar lo que es el alcohol deshidrogenasa. El alcohol deshidrogenasa, necesitamos NAT, va a generar NADH2 o NADH más H, hasta degradarlo hasta acetilaldehído, ácido acético y luego acetilcoenzima A. Obviamente va a haber toda otra ruta metabólica para poder llegar a acetilcoenzima A. Pero quedémonos con que el hecho para degradar etanol necesitamos alcohol deshidrogenasa y nos va a generar mayor concentración de NADH2. Este aumento de concentración de NADH2 y disminución de NAD va a generar que piruvato vaya al lactato. Recordemos que en proceso gluconeogénesis va a generar glucosa a través de piruvato, glucogénesis, perdón, a través de piruvato, va a generar glucosa y digamos que el hígado necesita, o sea, cuando el hígado metaboliza el alcohol, ya no se da este proceso. Por lo tanto, la concentración de glucosa va a disminuir. No va a haber un proceso de glucogénesis. ¿Por qué? Porque el piruvato que ha estado en el hígado va a pasar al lactato por, por, por el aumento del NADH2. Va a favorecer que el piruvato vaya al lactato. Y no va a dar el piruvato no va a poder convertirse en glucosa. Por lo tanto, va a haber una hipoglicemia. Los niveles de glucosa van a disminuir. Los niveles de lactato van a aumentar. Entonces, en una persona que ha consumido alcohol, lo que nosotros esperamos encontrar es glucosa disminuida y lactato aumentado. Recordemos que el lactato o ácido láctico es propiamente un ácido. Entonces, probablemente disminuya pH. Si disminuye el pH, podemos entrar en acidosis. Por eso, podemos encontrar en nuestra gasometría una acidosis metabólica o un bicarbonato disminuido por mecanismos compensatorios. Y el aumento del lactato, ¿dónde está? El aumento del lactato inhibe la eliminación renal de ácido úrico. Por eso es que nosotros podemos encontrar este perfil en una persona que ha consumido alcohol. Justo con estos mecanismos que nosotros podemos entender, por esto se da que nosotros encontramos los niveles bajos de glucosa. Aparte, que también el alcohol es un diurético, bueno, por la hormona antidiurética, vamos a ver que va a haber alteraciones. Ahora, otra cosa. Como les comenté, cuando se metaboliza el etanol, vamos a ver que hay una ruta. Etanol, acetaldehído, ácido acético, y llega hasta acetilcoenzima A. Recordemos que la acetilcoenzima A es una molécula importante en el ciclo de Krebs para formar ATP. Esa es la ruta normal, ¿no? Cuando tenemos acetilcoenzima A. Pero cuando hay un consumo excesivo de etanol, vamos a tener una concentración de acetilcoenzima A aumentada.
y no necesariamente se va a ir al ciclo de Krebs. Vamos a generar, de la acetilcoenzima A se va a sintetizar ácidos grasos. Los ácidos grasos van a generar también triglicéridos. Por eso todo eso puede haber al momento del consumo de alcohol. Acá podemos un resumen de todo el efecto que puede hacer el alcohol. Hiperlacticidemia, incremento de la reacción NADH, NAD, provoca el aumento del lactato, ya les comenté. Hipoglicemia, hiperuricemia, aumento de síntesis de triglicéridos. Como la acetilcoenzima A ya no va a la ruta del ciclo de Krebs, sino va a la ruta para generar ácidos grasos, genera ácidos grasos y también puede generar cuerpos cetónicos. Y bueno, va a formar triglicéridos. Estos se van a almacenar en las lipoproteínas, específicamente en las VLDL. Y va a haber una hipertrigliceridemia. Otra variable que tenemos que tener en cuenta es la postura al momento de la toma de muestra, al momento de la extracción de sangre. Recordemos, a ver, en algún momento de su vida han sentido que están echados y de la nada se paran bruscamente y sienten mareos, sientes que se le nubla la visión. Eso se llama hipotensión ortostática. ¿Qué significa o por qué se da? La hipotensión ortostática se da porque el líquido intracelular, perdón, intravascular sale a la parte intersticial y por efecto de gravedad toda la sangre que tenemos en circulación baja en la parte de nuestras piernas, etc. Entonces, si el líquido intravascular sale a la parte intersticial, estamos sacando el solvente a los solutos que están en nuestra sangre, por ejemplo, no sé, triglicéridos, glucosa, potasio, calcio. Estamos concentrando. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. Esta es una persona echada, una persona parada. Si la persona echada se para bruscamente, aproximadamente puede disminuir hasta un 12% el volumen plasmático por el mecanismo que le dije, por gravedad y porque el líquido intravascular sale a la zona intersticial. Ahora, si nosotros estamos disminuyendo el volumen plasmático, ¿qué es lo que va a pasar en nuestra sangre con las sustancias que tenemos? ¿Aumenta su concentración o disminuye su concentración? ¿Qué opinan? Si gustan, lo pueden poner en el chat. ¿Aumenta o disminuye? Eso es importante, porque CLSI en su guía también hace la aclaración. O sea, si le vas a tomar en una paciente echado o sentado, vamos a verlo más adelante. Pero estamos viendo ahorita cuál es la importancia, o sea, por qué se da. Ya les dije el por qué, pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Concentramos más la sangre o diluimos más? ¿Qué dice? Buenas tardes. Disminuye. Disminuye la concentración en sangre. O sea, miren, nosotros estamos echados y nos paramos bruscamente. La sangre, el líquido intravascular, el líquido va a salir a la parte intersticial, aproximadamente como máximo un 12% en personas que no tienen ninguna patología. Ahora, si sacamos líquido de nuestra sangre, nosotros concentramos o disminuimos la concentración de los analitos que tenemos en sangre, ya sea de glucosa, ya sea de los eritrocitos, ya sea de los leucos, etc. ¿Concentramos o disminuimos la concentración? Juan dice disminuye. ¿Alguien dice aumenta la concentración? Aumenta la concentración. Si nosotros, imaginemos que tenemos un vaso lleno de agua con azúcar. No, el azúcar se disuelve rápido. Con sal, no, se sobresatura.
Bueno, el concepto de concentrar, de concentración es tener cierto analito, solvente, pero cierto soluto en un solvente. El solvente es el agua, el líquido, ¿no? Y el soluto es la parte que no se va a combinar con el medio, que va a permanecer ahí según una relación de concentración, ya sea en moles, ya sea en microlitros en gramos por decilitro. Entonces, si nosotros sacamos volumen intravascular, vamos a concentrar algunos parámetros que vamos a ver en sangre. Y los parámetros que más se ven afectados son los elementos formes y moléculas de gran peso molecular. Elementos formes como los eritrocitos, leucos, o sea, la parte del hemograma. Y en la parte bioquímica vamos a ver que las proteínas, la albúmina, globulina se ven afectadas. Entonces, la diapositiva anterior, vemos cambio de la distribución del volumen sanguíneo, ya que se modifica por efecto de gravedad. En posición ortostática, de pie o sentado, son más elevados que en la supina. O sea, la concentración aumenta. Los valores del hematocrito, la hemoglobina, los leucocitos y las proteínas y las sustancias unidas a estas, como el calcio, triglicéridos y el colesterol y bilirrubina, aumentan. Esto es importante cuando se comparan los resultados obtenidos del paciente ambulatorio con los obtenidos cuando están en cama del hospital. Me dice, o sea, solo el líquido pasa al intersticio. Por arrastre puede haber cierto soluto que pase, pero recordemos que el agua tiene mayor posibilidad de difundir. Listo, ya entendimos por qué. Ahora, la actividad física. La actividad física es una variable que se debe tener en cuenta. Pues sí. Por ejemplo, en este cuadrito podemos ver por qué tanto se incrementan los valores en qué exámenes según la actividad física que hemos hecho. Y la que más aumenta es la creatinina quinasa, la creatinina quinasa. A ver, ¿por qué? ¿Por qué aumenta la creatinina quinasa al momento de hacer actividad física? ¿Cuál es el rol de esta enzima? ¿Alguien recuerda? Cuando uno hace actividad física, imaginemos una persona que va al gimnasio, que hace pesas. La energía mediata con la cual trabajan los músculos es, si no me equivoco, la creatinfosfato, si no me equivoco, que necesita una enzima para poder sacar el grupo fosfato y aprovechar esa energía que tiene. Una energía mediata, más rápida. Obviamente que luego viene la glucosa, el glucógeno, etcétera, pero para hacer la contracción muscular más rápida es la creatinfosfato. Por eso algunos deportistas toman su creatinina, estos suplementos deportivos, y eso es un analito que va a modificarse, que va a variar en el aumento del ejercicio, seguido por el piruvato quinasa, enzimas hepáticas, urea, ácido úrico, fosfato inorgánico, glucosa, etcétera. Por eso es una variable que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, variabilidad debido al espécimen, hemólisis. Ah, la hemólisis puede afectar en algunos analitos. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos muestra. A ver, una pregunta al aire, que más adelante también tiene que ver. ¿Cuánto es el tiempo máximo en el cual se puede tener el torniquete en la persona? Alguien si puede lo pone en el chat. Le voy a dar opciones. 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos. ¿Cuál es de esas tres? 1, 2, 3. ¿1 minuto, 2 minutos o 3 minutos? Al azar. ¿Quién se lanza a decir un resultado?
¿Cuál es el tiempo máximo en el cual se puede tener el torniquete al momento de la toma de la muestra? Otra pregunta. ¿Qué tipo de torniquete es el más recomendable? ¿El tubular o esos que son en banda? ¿Y por qué? Ya, respondiendo para seguir avanzando. El tiempo máximo que se puede tener el torniquete en una persona es 1 minuto. ¿Qué pasa si nosotros lo ponemos más tiempo? Hay estudios. Primero, puedes generar hemólisis. 2, hemoconcentración. Generas hemólisis, puede aumentar tus niveles de potasio, puede aumentar tus niveles de LDH. Ahora, ¿cuál es el más recomendable? ¿El tubular o el que es en banda? Que son, obviamente, por comodidad del flebotomista, pienso yo, para mí es el de banda. O sea, por comodidad. Pero ahora, ¿cuál tiene interferencia analítica en nuestros resultados? El tubular puede generar hemólisis. ¿Por qué? Porque al ser muy angosto y al generar mucha presión, puede generar hemólisis. Ahora, el que es en banda es mucho mejor. Uno, porque es más cómodo para el paciente. 2, porque es manejable, es mucho más manejable. Y 3, puede evitar puede evitar cierta hemólisis. Ahora, ¿por qué afecta la hemólisis a nuestros resultados? ¿Qué es la hemólisis? Su propio nombre lo dice. O sea, el glóbulo rojo se rompe y libera la hemoglobina. Y vamos a poder ver en el sobrenadante que está teñido de rojo, probablemente la hemoglobina. Recordemos que en el laboratorio hay varios tipos de procesamiento. Procesamiento automatizado, semiautomatizado y manual. Y bien es cierto, ¿no? En la parte automatizada, por ejemplo, hay un equipo, el Vitros, que es, bueno, ahorita lo comercializa Platinum, si no me equivoco. Este equipo funciona en base a química seca. Y en base a química seca, tiene sus reactivos. Para cada prueba viene en unos cassettes, unos slides que los llaman, que vienen como 5 slides, no recuerdo muy bien. Pero lo importante es que en estos cassettes hay ciertas capitas que te corrigen ciertas interferencias preanalíticas, como hemólisis, ictericia, lipemia. Una vez que estos cassettes hayan corregido esos 3 variables, recién viene el área de reacción por química seca. Y creo que por nefelometría ya te da el resultado. Ahora, eso es en equipo automatizado, en un buen equipo automatizado. Ahora en la parte semiautomatizada, en tu espectrofotómetro ahí pequeño, tienes esa corrección de hemólisis, tienes esa corrección de lipemia o dictericia. Recordemos que muchos insertos de nuestros reactivos nos ponen, no hay interferencia hasta cierta concentración de hemólisis, perdón, cierta concentración de hemoglobina. Hay interferencia con muestras hemolíticas. O sea, en la parte de las muestras, de nuestros insertos, nos tiene que precisar, ¿hay interferencia? Sí, hay interferencia. ¿Hasta cuánto es la concentración que hay interferencia? O si es que no hay, ¿no? En caso contrario. Por eso siempre antes de hacer nuestro proceso, nuestra parte de análisis, tenemos que leer nuestro método, leer nuestro inserto. Tener en cuenta que la parte preanalítica afecta a la parte analítica. Por eso en esta parte es donde ocurren la mayor cantidad de errores. Por ejemplo, estaba leyendo el inserto de Winner Lab para medir colesterol, creo que no me acuerdo, pero decía que si ves una muestra con hemólisis visible, no hemólisis ligera, hemólisis muy acentuada, pues no usarla porque afectaba el desempeño del método. Ahora, ¿qué nos dicen? Cuando se hemoliza, cuando se rompe el glóbulo rojo, recordemos que es una célula. Y como toda célula, tiene iones en mayor concentración en la parte intracelular y tiene otras sustancias, como la LDH. Recordemos que el eritrocito tiene metabolismo anaerobio por la vía Ender-Meyerhof, si no me equivoco. Realiza la glucólisis, de glucosa llega a piruvato, y de piruvato, como no hay oxígeno,
como es un metabolismo anaerobio, en mayoría, su vía principal lleva al lactato. Y en esa ruta, la enzima que usa es la lactato deshidrogenasa, la LDH. En resumen, si el eritrocito se rompe, va a aumentar la concentración de LDH y la concentración de potasio, porque el ion que en mayor concentración intracelular, potasio, el extracelular es el sodio, si no me equivoco. Y bueno, los valores como el sodio disminuye. Por eso es importante tener en cuenta estos factores. Una vez me preguntaron, o bueno, había un caso de una muestra que tenía el potasio aumentado. Y no sabían por qué. Hasta que al final vieron el tubo y obviamente estaba desmovilizado. O sea, y sí, pues son cosas que se dan. ¿Cuáles son las causas de hemólisis? Como les comenté, ligadura de más de 1 minuto. Limpieza del área, capaz no dejaste secar muy bien el alcohol. Adaptación de la aguja, capaz con el bisel abajo, no se puso bien la aguja. ¿Cuál es el calibre en el cual estamos usando? Capaz se está recolectando, no es lo más adecuado, ya casi no se ve recolección con jeringa en la parte del laboratorio, pero cuando se usa jeringa y se abate el émbolo, ese vacío que genera esa fuerza puede generar hemólisis. Recolección con catéter, el vacío de los tubos, hematomas, y también el paciente puede generar cierta hemólisis por alguna patología que tenga. Capaz sus eritrocitos, una drepanocitosis, por ejemplo, tiene una hemoglobina de tipo S. Esto va a afectar la pared del eritrocito, va a ser más frágil. Por lo tanto, si nosotros recolectamos la muestra al vacío, probablemente pueda ser muy brusco para este eritrocito y se lise. Hematomas, mezclar fuertemente. Cuando nosotros tomamos la muestra y queremos homogenizar nuestra muestra, tenemos que hacerlo delicadamente, de manera homogénea. No mezclarlo de manera fuerte porque puede generar hemólisis. Temperaturas extremas. Si nosotros lo aumentamos a temperaturas muy altas, lo sometemos a temperaturas muy altas o a temperaturas muy bajas, también se puede dar este proceso de hemólisis. Por ejemplo, en la parte de gasometría, y he visto esto, ¿qué es lo que hacen? En un hospital de Lima, un hospital X, trabajan la gasometría, ¿ya? Pero llegan las muestras, lo almacenan en un cooler, un Tecnoport, y en la base ponen hielo. Estos Hellpack ponen hielo. Pero el problema es que lo ponen en contacto directo. Ahora, este hielo en contacto directo puede generar hemólisis en estas muestras. No he hecho un estudio para ver cuál es la frecuencia de hemólisis en esa sede, pero sí sería interesante. Igual, las guías te recomiendan que si es en gasometría, no poner hielo contacto directo con la muestra. Y en general, como les comenté, el eritrocito se lisa, va a aumentar la concentración de hierro, potasio, enzimas como la LT, AST y bueno, la LDH. Ahora, tenemos que tener en cuenta qué criterios de rechazo vamos a seguir. Identificación inapropiada, tubo equivocado de recolección, cantidad de sangre insuficiente, muestra de sangre hemolizada, eso ya depende del laboratorio y el criterio que maneje. Transporte inapropiado de la muestra, llenado insuficiente o tubo anticoagulado. La identificación inapropiada de la muestra es algo que pasa en todos lados. Y mayormente cuando no se tiene una gestión adecuada en cuanto, por ejemplo, a la identificación por código de barras. Lo normal es que llega la solicitud, se identifica el paciente, se genera un código de barras en el tubo, se pasa al área de extracción de muestra, se identifica al paciente y ahí es cuando ya se puede evitar los errores, ¿no? Pero igual se dan. Fuentes de variación preanalítica. Bueno, factores fisiológicos o el procedimiento que estamos siguiendo, que se pierda la relación sangre-anticoagulante, puede haber microcoágulos, y esto se ve mayormente en gasometría, tiempo y toma de centrifugación.
sea, yo tomo la muestra, o sea, puede haber alguna variación en nuestros analitos. Si yo no los centrifugo a tiempo, si yo me demoro 3 horas, 4 horas, desde que tomé la muestra hasta la centrifugación, ¿puede haber alguna alteración? Sí hay una cierta alteración. Vamos a ver más adelante. Tiempo y toma de proceso, contaminación de las muestras, bueno, hemólisis, ¿no? Podemos ver errores más comunes en la parte extralaboratorial, como la solicitud del médico. Muchas veces nos llega una solicitud que no tiene una presunción diagnóstica, no tiene los datos completos del paciente, no tiene los nombres completos. Puede ser que, no sé, pongan solamente el nombre y el apellido y no lo pongan completo. O en gasometría, por ejemplo, nos llega nuestra solicitud y no ponen el fío y la temperatura, y lo ponemos solamente ya por inercia, ponemos 21-37 el equipo, y nos salen valores no compatibles. Características y condiciones previas del paciente. No tiene ayuno, ha hecho ejercicio extenuante, ha bebido alcohol, tabaco, etc. Obtención de la muestra. No sigo los lineamientos que se tienen, ya sea en mi centro o lineamientos internacionales que nos dan, como por ejemplo la CLSI, la Organización Mundial de Salud. Transporte y conservación, por ejemplo. En la parte de uroanálisis, transporto la muestra de orina, lo tengo mal tapado, lo tengo expuesta a la luz, lo tengo más de 2 horas a temperatura ambiente, entonces ya se pierde la confiabilidad. Intralaboratorio. Otra, transporte y conservación inadecuada. En la parte de gasometría, por ejemplo. Mayormente, en la parte de gasometría, las muestras arteriales lo toman los médicos. Mayormente hablo, no siempre. Hay personal de laboratorio que también toma gases arteriales. Pero a veces el médico no tiene todas las consideraciones preanalíticas. Por ejemplo, en gasometría, lo que se trata es que no haya difusión de gases entre el medio y la muestra, porque es justamente lo que nosotros queremos ver, presiones parciales de oxígeno y presiones parciales de CO2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que sellar esa muestra para que esté en un medio en anaerobiosis. Pero muchas veces los médicos no tienen los dispositivos adecuados. Utilizan esas jeringas de perina de sodio, las chiquititas, y no las sellan. Errores comunes de la fase preanalítica en la parte intralaboratorio, bueno, registro inadecuado, anticoagulantes utilizados erróneos, transporte erróneo, tiempo de centrifugación. No es lo mismo centrifugar muestras para parte bioquímica. Es más, según el tubo que nosotros estamos colectando, tiene una velocidad y tiempo de centrifugación estandarizado solamente para ese tubo, para ese color de tubo. Y no solamente para ese color de tubo, para esa marca de tubo. Vamos a ver la toma de muestra de sangre. Vamos a ver que hay 3 etapas. Parte de la prepunción, la parte de la punción propiamente dicha, y la parte postpunción. En la prepunción, elección del tubo, sistema de punción, si vamos a usar un sistema al lado, un sistema al vacío, un sistema al lado o las agujas Vacutainer. ¿Cuál es la posición del paciente que va a tener en el momento de la toma de muestra? ¿Cuál es la priorización de venas en la parte de elección de la toma de muestra? Preparación del sitio de punción, orden de los tubos, relación aditivo-muestra, inversión de los tubos. La postpunción, bueno, detección del sangrado, desechos, transporte, estructuración, almacenamiento, etc. Toma de muestra. Uy, ¿qué pasó acá? Salió mal la diapositiva. Acá. Ya. Cuando vamos a hacer un procedimiento de toma de muestra, voy a ir pregunta por pregunta para que se pueda entender, porque probablemente acá la mayoría debe saber tomar muestra, o sea, todos sabemos, pero ciertos detallitos a veces debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el tiempo del torniquete. Les pregunté cuál es el tiempo máximo en el cual se puede tener el torniquete en el paciente. ¿Cuál es el tiempo máximo que se puede tener el torniquete? 1 minuto. 1 minuto. Perfecto, 1 minuto. Uy, me fui. Ya. Si pasamos del 1 minuto,
del minuto, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Y qué valores se podrían alterar? Ya sabemos cuánto tiempo máximo, pero ¿por qué? El chiste es saber siempre por qué. Podemos generar hemólisis. Si generamos hemólisis, podemos aumentar falsamente los niveles de potasio y los niveles de LDH. Como les comenté, ¿cuál es el torniquete más adecuado? El que tenemos en banda, como podemos ver en la imagen, o los que son esos tubulares, o el guante. En banda, sí, perfecto. ¿Han usado guantes para tomar muestra? Me refiero como torniquete. Sí, ¿no? Sí. Esto, o sea, me pasa por eso. Sí, alguna vez. Sí, la verdad es que en muchos lugares no se tienen los implementos dispositivos adecuados y uno se trata de adaptarse, pero no estamos siguiendo las recomendaciones internacionales. Como le dijimos, 1 minuto, si no hay hemólisis, aumenta potasio, aumenta el LDH. Lo recomendable torniquete en banda. Ahora, ¿qué alcohol usar? ¿Alcohol isopropílico? ¿Alcohol etanol? ¿A qué porcentaje? ¿Con tu mano presionaste? Vas haciendo la CEA. Pero al 70%. Perfecto. ¿Isopropílico o etílico? Dile. Yo también pensaba eso. Leyendo y repasando la guía de CLSI, mencionan el alcohol isopropílico al 70%. Y no mencionan algodón. Dicen que podemos hacer la recolección de la muestra usando gasas. Son detalles que son interesantes saber. O sea, nosotros podemos pensar que el procedimiento que usamos es el adecuado, pero revisamos nuestras guías, no necesariamente. Ahora, otra cosa. Cuando hacen la desinfección de la zona de punción, ¿cómo lo hacen? ¿En barrido, arriba hacia abajo, o circular? Circular. ¿Ya? ¿Alguien dice barrido? Y de dentro hacia afuera. ¿Ya? ¿Qué creen que dice CLSI en la 7ª edición? Dice barrido CLSI. Si gustan, más tarde les paso a los organizadores la guía para que puedan verificarlo. Sí sé que CLSI, según estudios, ha visto que la parte de barrido es más efectiva en comparación. La desinfección en barrido es más efectiva que la circular. Y hay literatura, ¿ya? Hay varias literaturas capaz que dicen que no, que sí, pero eso ya depende cómo es que hagan ustedes, investiguen. CLSI dice barrido y ya. Ahora, otra cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando ya tomas la muestra, haces presión en la zona de punción cuando ya tomaste la muestra, bueno, ya terminaste de tomar la muestra, o le dices al paciente que flexione el brazo, o le dices al paciente que alce el brazo. Son 3. No flexionar, no presión. Entonces, ¿qué le recomiendas al paciente? Ya, vamos a ver, Ya, todos los alcances, ya, solo le coloco algodón con la cinta. Ya, vamos a hablar más adelante. Todos los alcances que les estoy dando en cuanto a la toma de muestra está en la guía GP41 de CLSI, 7ª edición. ¿Qué nos dice CLSI? Bueno, vamos a ver que hay varias maneras de poder colectar sangre, ¿no? Sistemas al vacío, que normalmente se utiliza. Ahora, ¿aguja libre o usando todo nuestro sistema al vacío? Obviamente aguja libre no se recomienda. Pero bueno, en fin. Tenemos nuestras agujas en diferentes calibres y eso ya depende de nuestra valoración del paciente, el tamaño de la vena, de la edad del paciente, qué calibre vamos a usar. Si es una vena difícil, podemos usar lo que son los sistemas alados, que vamos a poder ver si hay flujo, si le hemos dado avena o no, previo a recolectar la muestra.
Lo primero que nos dice SLSI es identifica bien a tu paciente. No, identifica y salúdalo. Y nos da recomendaciones según el tipo de paciente con el cual nosotros vamos a estar en contacto. Si es un paciente ambulatorio, si es un paciente de UCI, o está en sala de observaciones, dice, tienes que saludarlo y te decimos que salúdalo de esta manera, según qué tipo de paciente sea. Una vez que tú ya saludaste, te identificaste, tienes que identificar a tu paciente. Preguntarle su nombre completo, su fecha de nacimiento, bueno, su sexo, su dirección, qué prueba se va a hacer, su número de DNI, etc. Ahora seleccionas el lugar de punción. Normalmente, anatómicamente hablando, hay dos tipos de configuración, ya sea venas superficiales, en tipo H, tipo M. Acá podemos ver cómo es que es tipo H, y acá vemos personas que pueden tener tipo M. Ahora, ¿qué vena priorizamos? Por ejemplo, en la H, vamos a ver que la zona más céntrica es donde vamos a poder priorizar nuestra primera toma de muestra. Si no se puede, si no la vemos, no la encontramos, ya vamos en la zona más distal. Y si no, ya en la zona que está más lateral. Este es un gráfico que le he sacado de CLSI y nos dice que este es el orden en el cual nosotros debemos de priorizar en qué vena vamos a seleccionar nuestra zona de punción. Bueno, como les comenté, alcohol, de qué concentración usar y cómo limpiar el área seleccionada. Ya, alcohol es 70%, cómo limpiar en barrido, según CLSI. Ahora, la pregunta es, o algo que nos dice también, ¿le indicamos al paciente que abre y cierre la mano, que haga puño o que simplemente no haga nada? ¿Qué le indicamos al paciente? Y acá está la imagen extraída de CLSI, de la guía. Lo que dice CLSI es que simplemente haga puño. No, que no haga ese bombeo de abrir y cerrar la mano. ¿Por qué? Nos dice que, bueno, el bombeo manual puede causar elevaciones significativas en la concentración de potasio en las muestras recolectadas. Y si no se tienen en cuenta las consideraciones preanalíticas, se va a va a haber una mala gestión del paciente. Entonces no se debe permitir, no se debe indicar ni permitir a los pacientes que abran y cierren la mano con fuerza, con ese bombeo. Es más, el SI te dice, no es necesario que cierre la mano. Aunque apretar el puño no es un requisito obligatorio, porque si el paciente tiene venas prominentes, son muy visuales, son muy grandes, y no hay necesidad de que cierre el puño o que contraiga, de que bombee, entonces no es necesario. Ahora, ¿en qué ángulo tenemos que tomar la muestra? Bueno, es en 30 grados. Acá podemos observar que hay un ángulo inadecuado. ¿Qué es lo que podría pasar acá? Primero, que le va a doler. Dos, que vas a, entre comillas, ponchar la vena, ¿no? O sea, vas a atravesar la vena, no vas a colectar la sangre, vas a generar cierto hematoma y vas a generar incomodidad al paciente. Le vas a tener que tomar otra vez la muestra. Y con un ángulo de 30% podrías acertar a la vena, siempre que esté bien fijada. Ahora, ¿cuál es el orden de extracción de tubos? Primero es de cultivo. Acá hay cierta discrepancia, ¿ya? Porque, no discrepancia, cierta, eh, no hay una información tan horizontal. Por ejemplo, CLSI dice algo, cierto su orden, que hay ciertas alteraciones, pero no tan significativas. Por ejemplo, esto lo he extraído de la guía de la OMS, el orden de recolección de tubos. Vamos a ver. Dice, primero, los dos coinciden con que la parte de hemocultivo tiene que ser primero, porque se puede contaminar, entonces es la primera muestra que se tiene que colectar. Segundo, tubos de citrato de sodio. Las de tapa celeste. ¿Para qué sirven los tubos de citrato de sodio? ¿Alguien recuerda? Exacto, hemostasia. Ahora,
Mira, CLSI nos dice, primero el tubo de hemocultivo, segundo el tubo de citrato de sodio. ¿Pero qué nos dice OMS? Dice, primero el tubo de hemocultivo, segundo el tubo que no tiene ningún aditivo, y tercero tu tubo de citrato de sodio. Ahora, ¿ustedes cuál seguirían? ¿CLSI o OMS? ¿Y por qué? Ya, no hay dudas de que primero tiene que hacer la parte de hemocultivo. Ahí no hay dudas. Segundo, tiene que ser el tubo de citrato de sodio, la parte hemostasia. Recordemos que cuando nosotros tomamos una muestra, ¿qué significa tomar una muestra? Por venopunción. Con una aguja va a romper tejidos, tejido epitelial, tejido conjuntivo, y vamos a llegar al el tejido sanguíneo para extraer los elementos formes, el plasma, para poder obtener ciertos valores, ciertos analitos que queremos. Entonces nosotros cuando rompemos tejidos, ya se da el proceso hemostático, ya se exponen los factores que van a activar las plaquetas. Entonces ya se va a dar el proceso de coagulación. Ahora, en este caso, yo seguiría lo que es el SI, porque ni bien ya se está tomando, ni bien ya se haya roto la continuidad de los tejidos, ya se activa el proceso de hemostasia. Por lo tanto, yo priorizaría que se tome con tubo de citrato, porque el tiempo de coagulación es importante. Y al ser que ni bien se rompen los tejidos, entonces yo tengo que tener la colección más prontamente posible. Por eso yo seguiría CLCI. Yo no estoy diciendo que OMS esté mal, yo no estoy diciendo eso, pero yo le encuentro más razón en este caso. Luego vienen los sueros con los tubos con activador de coagulación, los clock activator. Los de tubo amarillo, tubo rojo, los que tienen gel, y así sucesivamente. Acá ya lo vemos más didácticamente. Podemos observar la tapa de los tubos, cuál es el aditivo que tiene, cuánto es lo que tenemos que invertirlo, o sea, homogenizarlo. Recordemos que cada tubo tiene un diferente aditivo. Por lo tanto, va a tener diferente cantidad de homogenizaciones de inversiones. Va a tener diferentes velocidades a las cuales se va a centrifugar. Y obviamente diferentes funciones. Frasco de hemocultivo, frasco de citrato, tubo para suero, heparina, ETA, cloruro de sodio. Bueno, como les comenté, les pregunté, ¿no? ¿Qué es lo que les recomiendan? ¿Doblar el brazo, hacer presión o alzar el brazo? ¿Sí? Lo que CLSI nos recomienda, ¿doblar el brazo? No, lo que CLSI nos recomienda que lo más efectivo es simplemente hacer presión en la zona de punción. ¿Por qué? Porque así evitamos hematomas. Ahora, ¿qué es lo que nos recomienda CLSI? Entonces, ¿cómo nosotros evitamos hematomas? Obviamente retirando el torniquete. Ahora, a ver, otra pregunta. Nosotros ya identificamos al paciente, ya seleccionamos el sitio de punción, ya hicimos la limpieza, eh, identificamos la vena, ponemos la aguja y ponemos el tubo. Y ahí sale sangre. ¿En qué momento sacas el torniquete? Cuando terminas el procedimiento de la toma de muestra, ¿en qué momento se saca el torniquete? ¿Sí? Todas estas consideraciones están en la guía. El torniquete se retira ni bien se estrella. A ver, una respuesta que me dice. Ya, o sea, sí,
Tu respuesta sí es correcta. Una respuesta dice que el torniquete se usa solo para ubicar la vena. Exacto, o sea, hay pacientes que no necesitas usar torniquete. No necesitas usar torniquete. Hay pacientes que tienen unas venas que son muy gruesas, muy prominentes, que no hay necesidad de realizar el torniquete. Pero en el común denominador pones el torniquete y ni bien sale sangre ya sacas el torniquete. Y eso tiene que durar menos de un minuto desde que lo pusiste, hasta que viste que ya estás recolectando la sangre. Ahora dice, mantenga la colección de la aguja, perdón, mantenga la colocación de la aguja durante toda la colección. No la muevas, no saques la aguja, no dobles el bisel, no dobles la aguja, no rotes. Retire el tubo de soporte antes de retirar la aguja. ¿Qué significa esto? O sea, estás con tu holder, estás recolectando tu muestra, tu holder, el tubo está dentro del holder, y he visto que algunas personas sacan con todo, sin retirar el tubo primero. Y eso puede generarle una incomodidad al paciente, un leve dolor, y puede generar un hematoma. Lo primero es retirar el tubo y luego retirar el holder, el capuchón que le dicen. Bueno, en el mercado vamos a encontrar una cantidad de marcas de tubos de extracción en el vacío, ya sea sin aditivos, con activadores de gel float, tubos de DTA o con fluoruro de sodio. ¿Alguien me dice para qué sirve el tubo de fluoruro de sodio? Por ahí está la respuesta. ¿O cuál es el mecanismo de acción de los tubos de DTA? Bueno, el fluoruro de sodio inhibe el metabolismo de la glucosa. Por eso es que se usa para dosar glucosa. Los tubos de DTA quelan calcio. Ya, a lo que quiero llegar es que como hay bastantes tubos, bastantes ahí, diferentes aditivos, diferentes marcas, cada marca, cada casa comercial, casa matriz, estandariza la velocidad de centrifugación. Ahora, ¿cómo nosotros estandarizamos? ¿En qué unidades? ¿Revoluciones por minuto o gravedades? Revoluciones por minuto, la mayoría de centrífugas o muchas centrífugas vienen en lo que es revolución por minuto y lo ponen ya con el timer, ¿no? Ya. El problema con las revoluciones por minuto o las RPM es que esto va a variar. Lo que se tiene que llegar no es a las cuántas revoluciones por minuto. Se tiene que estandarizar en base a gravedades. ¿A cuántas gravedades se somete la muestra al momento de centrifugar? Nosotros podemos aumentar la cantidad de gravedades si nosotros aumentamos las RPM a las cuales sometemos. O sea, es directamente proporcional. Y también es directamente proporcional al radio de la centrífuga. Y dependiendo qué tipo de centrífuga, si es de rotor fijo o si este es de rotor, no me acuerdo cómo se llama el rotor, pero es de esas centrífugas que la muestra no se queda fija, sino que se alzan y empieza a centrifugar por la velocidad, por la fuerza centrífuga. ¿Qué quiero decir? Que la unidad en la cual se debe de estandarizar la centrifugación es en base a fuerzas G. Hay fórmulas en las cuales nosotros vamos a tener en cuenta, vamos a poder hacer una conversión de RPM a fuerzas G en base al radio de nuestra centrífuga, desde el punto medio de nuestro rotor hasta la parte última del tubo. Medimos esas variables y una vez que tenemos eso, convertimos a fuerzas G. Por ejemplo, yo quiero mi tubo de DTA, lo quiero centrifugar a 2500 gravedades por 10 minutos. ¿A cuántas revoluciones por minuto equivale esto? Y en una centrífuga de qué tipo de radio tenga. Entonces, hay fórmulas que nos ayudan a poder estandarizar ello. Por eso,
se tiene que estandarizar en base a gravedades y no en base a revoluciones por minuto, porque hay muchas centrífugas que varían el radio de laboratorio a laboratorio. Entonces no vas a centrifugar a las mismas RPM por la misma cantidad de minutos, sabiendo que el radio es variable entre centrífuga y centrífuga. Por eso es que cada marca de tubo estandariza según las gravedades que tenga. Y es algo que se debería hacer en el día a día en el laboratorio. Es algo tedioso, ¿ya? Capaz por el volumen de muestras que tenga. Pero la información está ahí. Y si queremos hacer o llegar a resultados con un criterio alto de calidad, podemos aplicarlo. Y bueno, la temperatura, en temperatura del laboratorio, ¿no? De 18 a 25 grados Celsius. ¿Cuáles son las consecuencias de una preanalítica inadecuada? Ya sea en bioquímica, ya sea en hematología, ¿ya? Es indiferente. Por ejemplo, como el artículo que lo que vimos en la parte inicial, que de 96 pacientes, de 35.000 pruebas que se hicieron, hubieron 96 eventos adversos. De esos 96, a 2 pacientes se le cambió el tratamiento. O sea, es un cambio de tratamiento. Por ejemplo, es algo que va en contra de la salud del paciente, por un error preanalítico, por un error de laboratorio. Diagnósticos equivocados por la aceptación de un resultado errado. Por ejemplo, error de codificación de la muestra. Nos equivocamos de muestra. Dimos un resultado del paciente A cuando de verdad era el resultado del paciente B. Y eso a veces pasa. Retraso en el tratamiento. Por ejemplo, tenemos un personal que no está totalmente capacitado en la parte de toma de muestra, no encontramos vena. Bueno, ajeno que hay pacientes que son difíciles de tomar muestra, pero imaginemos que es parte del personal. No sabe tomar bien muestra, se retrasan los tiempos de acción, se retrasa el diagnóstico. Recursos gastados innecesariamente. Ya tomé mi muestra, no la identificamos correctamente, pero ya la procesamos, pero ya no sabemos de qué paciente es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tomar otra vez la muestra del paciente, gastar más reactivo, gastar jeringas, gastar tubos, gastar recursos. Y esto es una pérdida económica, ya sea para el Estado o dependiendo de la parte privada donde se esté. Mayor incidencia de exámenes repetidos. Como ya les comenté, se repiten los exámenes. Procedimientos terapéuticos innecesarios. Riesgos para el paciente, y esto obviamente puede conllevar a problemas legales si se hace un seguimiento. Por eso es la importancia, esta es la importancia de preanalítica. O sea, si Westgard nos dice que el 60% de errores en la parte de laboratorio está en la parte preanalítica, por lo tanto es en la parte donde, claro, los pueden demandar, pero dependiendo pues el caso, ¿no? Al fin y al cabo, el personal que tiene su sello, que pone, es el que va, el que valida el método. Pero de que al final no solamente es solamente uno, el proceso laboratorio son varias personas. Y como son a veces procedimientos un poco complejos, muchas veces mucha gente no sabe cómo es el proceso. Y de que hay errores preanalíticos, pasa. Una centrífuga es, a ver, ya. Ahora el proceso de centrifugación, como les comenté. Bueno, la centrifugación, ¿qué es lo que queremos llegar a hacer? Separar solamente la parte sólida de la parte líquida. Depende de su densidad, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? O sea, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Qué consideraciones debemos tener para esta etapa? Por ejemplo, en las muestras en las que se realiza ionograma, por ejemplo, sodio, potasio, calcio, cloro, deben permanecer el tiempo necesario para coagular y no se debe centrifugar más de una vez, ya que se incrementa falsamente el valor de potasio. Tomo la muestra, pasan más de 3 horas, 4 horas, no lo centrifugo, ¿se alteran nuestros resultados? Si es que no lo centrifugo a tiempo, pues sí, algunos estudios dicen que sí. ¿Como cuáles? El potasio aumenta, por ejemplo.
tenemos que tener nuestros dispositivos adecuados, como nuestra centrífuga, por ejemplo, tiene que tener el timer, o sea, el timer que tenga nuestra centrífuga tiene que correlacionarse obviamente con el tiempo que está midiendo. El rotor debe estar en buen estado, tiene que tener su tapa para evitar la dispersión de aerosoles. Y podemos ver acá algunas muestras deficientes debido a la centrifugación. Estas son fotos de un hospital X que tenían errores preanalíticos, ya en el momento del procesamiento, veían, de una misma muestra, veían que sus valores fluctuaban, una fluctuación de significancia clínica. Pero tú al momento de ver las muestras con las cuales estaban pasando, veías unas muestras que estaban mejor centrifugadas en comparación que otras. Podías ver restos de fibrina, este tipo de muestras, y no era lo adecuado. Lo que también observamos fue que no había una estandarización en base a la velocidad que están centrifugando. Lo ponían y simplemente ponían el tiempo y ya está. Ahora, otra cosa que también vimos, que no le he puesto acá, era que la centrífuga estaba en una mesa con rueditas, o sea, no es lo adecuado tener una centrífuga en una zona, en un soporte que no esté fijo. ¿Cuáles son los analitos que pueden variar si es que yo no centrifugo a tiempo? Por ejemplo, tenemos el potasio, tenemos que centrifugarlo en menos de 1 hora. Tenemos que centrifugar para que no haya valores elevados, falsamente elevados de potasio, ACTH, cortisol, catecolaminas, como cisteína, glucosa, LDH, hierro, etc. Y hay otros analitos mucho más estables que pueden aguantar más tiempo, como la albúmina, bilirrubina, calcio, etc. Todo lo demás. Toda esta información lo pueden revisar más adelante. Lo que importante es acá es captar la idea. Saber que hay sustancias que nosotros debemos centrifugar en la menor cantidad de tiempo posible, porque se puede alterar ciertos resultados. Otra parte preanalítica, la parte bioquímica, para ya ir avanzando más rápido, 5:30, es la parte de gases arteriales. Esto voy a avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Ya, recordemos que la parte de gases arteriales, queremos medir presiones parciales de oxígeno y presiones parciales de PCO2. Igual, las mismas consideraciones preanalíticas de identificación de paciente. La diferencia es que acá estamos usando sangre arterial. La punción, se tiene que tener una punción casi vertical en la arteria. Colectamos la muestra. Tenemos jeringas ya heparinizadas. El anticoagulante que se usa para gasometría es la heparina de litio. No sé si les ha pasado o han trabajado con ese tipo de muestras que vienen con las jeringas heparinizadas, pero con heparina de sodio líquida, y en esas jeringas pequeñas delgaditas de insulina, que no son las adecuadas. Y muchas veces vienen coaguladas. Ahora, ¿cuál es el problema? Si nosotros elegimos este tipo de heparina, nosotros no vamos a poder confiar en los resultados de electrolitos. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Entonces, las variables que vamos a poder encontrar, los errores más comunes son las burbujas en la muestra, hemólisis, anticoagulante no adecuado, identificación mal del paciente, que no te den el fío ni la temperatura, mezcla de sangre venosa con arterial. Todo esos son errores preanalíticos en la gasometría. Ahora, el tiempo en el cual nosotros hacemos el examen también es importante. Acá, como dice, tenemos que usar heparina electrolíticamente balanceada. ¿Qué significa esto? La heparina es un anticoagulante que tiene cargas negativas, si no me equivoco. Por tener carga, o sea, la heparina de sodio, me estoy refiriendo a la líquida, la no balanceada, tiene cargas negativas. Al tener cargas negativas, va a captar los iones positivos en la sangre. Iones como cuáles: potasio, calcio, sodio. Entonces, si usamos un anticoagulante equivocado, un coagulante no, un anticoagulante que no es el idóneo, vamos a tener errores
en la parte de errores preanalíticos solamente por equivocarnos de anticoagulante. Por ejemplo, el valor que mayormente se ve afectado es el calcio, porque es un catión divalente. También tenemos el potasio y el sodio. Entonces lo que se usa para evitar este problema es una heparina electrolíticamente balanceada, o sea, que sea neutro, electroquímicamente hablando. Y se usa la heparina liofilizada para evitar la dilución de la muestra. Vamos a acabar. No enfriar y analizar antes de los 30 minutos, porque si pasa más de 30 minutos, ya empieza a haber difusión de gases. El medio interno, el medio ambiente con la propia muestra. También hay una guía de CLSI que nos recomienda cómo tomar muestra arterial. Ahora, en la parte de hematología, igual vamos a encontrar influencias biológicas y variables preanalíticas, modificables y no modificables. Por ejemplo, no modificables, tenemos edad, sexo, raza. Otras variables que sí son modificables, como por ejemplo la ingesta de alimentos, el alcohol, medicamentos. La postura, como les comenté como en el inicio de la presentación, la postura puede generar hemoconcentración, dependiendo, ¿no? O sea, si pasas de un estado de estar echado a una posición ortostática, o sea, parado, sentado, puede haber cierta concentración de estos elementos. Los hábitos de fumar, el ciclo menstrual, el embarazo. No biológicos, bueno, la elección del anticoagulante. ¿Qué anticoagulante usar? Mayormente usamos EDTA, pero en EDTA hay dos tipos, el dipotásico y el tripotásico. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál usamos? Identificación del paciente, condición de la muestra. Acá me dicen tripotásico. Vamos a ver, ¿ya? ¿O por qué? ¿Por qué tripotásico? Si puedes, me lo escribes, por favor. Creo que no lea porque estoy avanzando. Y ya, 5:37. Vamos a estar para las preguntas. Bueno, la edad, sabemos que no es lo mismo dosar concentración de eritrocitos en neonatos que en adultos. Vamos a encontrar valores más altos en neonatos. El sexo, la hemoglobina. Los niveles de referencia en los hombres son mayores en comparación con las mujeres, propiamente por la acción de la testosterona. Ingesta de alimentos. Cuando hay una ingesta grande de lípidos, puede generar cierta lipemia en la muestra. Y ustedes seguramente lo han visto, muestras lipémicas, lactosas, amarillas, centrifugan y el suero está amarillo. Y en bioquímica también puede generar interferencias, como les dije, dependiendo de qué tipo de procesamiento están usando, automatizado. Y aún así, tienen que valorar si su equipo tiene alguna corrección para lipemia. Si tiene la corrección, ¿hasta qué tanto puede corregir? Ahora, si tiene lipemia, lo diluyo, no lo diluyo, etc. En caso de hematología, más que alterarte los valores que tiene, te alteran lo que es el método. Porque muchos equipos funcionan con principios ópticos. Entonces, esta turbidez excesiva que tiene la muestra, que puede llegar a tener la muestra, te puede generar ciertas lecturas no confiables. Ahora, el alcohol produce deshidratación y hemoconcentración. Medicamentos, anticoagulantes orales, aspirina. La aspirina, recordemos que es un antiagregante plaquetario. Por lo tanto, si nosotros estamos con aspirina, si un paciente se va a hacer pruebas de coagulación, tenemos que tener en cuenta que la aspirina va a ser un interferente en esta prueba. Fumar aumenta la hemoglobina y la zona geográfica. No es, como les comenté hace rato, no es lo mismo dosar hemoglobina a 4.000 metros sobre el nivel del mar que dosar hemoglobina en Callao, en Lima, en la zona de la costa. ¿Por qué? Recordemos que a mayor altura hay menor presión de oxígeno. Al haber menor presión de oxígeno, las moléculas de oxígeno están más separadas entre sí. Por lo tanto, si una persona ahorita, y que yo estoy en Lima, por ejemplo, me voy a altura y me mido por oximetría, o un pulso oxímetro,
Mi saturación va a estar en 94, 93, 92. Va a ser baja en comparación si la mido acá. Pero eso no significa que esté en un estado patológico. De igual manera, el cuerpo tiene mecanismos compensatorios. Por ejemplo, uno de los mecanismos es generar más eritropoyetina, mayor concentración de eritrocitos, o generar mayor concentración de hemoglobina. Por eso, el grupo al cual estás, con el que se trabaja, tiene diferentes rangos de referencia. Por ejemplo, las personas que están ya aclimatizadas en altura tienen valores de hemoglobina mucho más altos en comparación de las personas que están al nivel del mar, justo por el tema de la presión de oxígeno. Ahora, tenemos que tener en cuenta, primero, porque tenemos que tener diferentes rangos para cada población. Y tenemos que hacer un ajuste de la hemoglobina. En este estudio, hicieron el ajuste de la hemoglobina para diagnóstico de anemia según la altitud en niños y niñas de 6 menos de 24 meses. Y vieron, estandarizaron, ¿no? Si estás de tal altura, tienes que hacer cierta corrección al valor de hemoglobina que tienes. Y en base a eso ya ves si es que tiene anemia o no tiene anemia. Ahora, como les comenté, ¿cuál es el anticoagulante que se tiene que usar? En hematología, el mayor anticoagulante que se usa es el EDTA. Hemostasis es el de tubo celeste. Ahora, recordemos que hay dos tipos de EDTA, el dipotásico y el tripotásico. La pregunta es, ¿cuál usar? Por ahí me dijeron el tripotásico, pero ¿es relevante? Vamos a ver. Bueno, condiciones de la muestra, volumen, vamos más adelante. Hay estudios que comparan estos dos anticoagulantes. Por ejemplo, comparación de parámetros hematológicos y morfología celular en muestras de sangre con EDTA dipotásico y con EDTA tripotásico. ¿Cuál es el mecanismo de acción del EDTA? ¿Cómo es que anticoagula la muestra? ¿Alguien me dice? Porque ya lo dije. Y es algo que siempre se habla en las universidades, institutos. El EDTA hace tal cosa para hacer la anticoagulación. El EDTA lo que hace es helar el calcio. Recordemos que dentro de la cascada de coagulación de la vía intrínseca, el calcio es un ion muy importante para hacer la coagulación. Si no está el calcio, por lo tanto, no se da la coagulación. Entonces, el EDTA quela el calcio, atrapa el calcio, disminuye la concentración de calcio y no se da la coagulación. Y se mantiene en estado líquido la muestra. Ese es el mecanismo de acción, a grosso modo explicado, del EDTA. Y ahora, hay dipotásico y tripotásico. ¿Cuál usar? Pues el estudio... ¿Este era? No. Me he equivocado. En fin. Este estudio lo vamos a ver más adelante, pero igual, esta tabla corresponde a un estudio que igual compararon el tripotásico con el dipotásico y este estudio compararon el tiempo, el volumen en el cual se colectaba esta tabla. Por ejemplo, si yo tomo muestra y recolecto un volumen de 0.5 mililitros en comparación con 1 mililitro, 2 mililitros o 4 mililitros, va a haber diferencias dependiendo del volumen el cual colecte. Lo que dice este estudio es que sí hay diferencias significativas o hay mayor diferencia cuando el volumen es menor. Por ejemplo, en este caso recolectaron 0.5 mililitros y vemos que los porcentajes de variación son mayores en comparación con los otros. Y bueno, el volumen adecuado es 4, en el cual no hay mucha variación, pero a medida que menos volumen se colecte, hay mayor variación. Ahora, siguiendo al estudio que les comenté, en cuanto al EDTA dipotásico y el EDTA tripotásico, ¿cuál es? No sé nada. Tampoco. Ya, ¿cuál es, entre comillas, mejor? Los voy a tratar de resumir. Parámetro del hemograma. Acá podemos ver leucocitos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, plaquetas.
La media, cuando lo toman con ETA, dipotásico, dipotásico. Su desviación estándar, valor mínimo y valor máximo que han tenido. Y en teoría lo que nos dice el estudio es que no hay una relevancia significativa al momento de usar dipotásico con tripotásico. O sea, no es relevante. Los valores en la media son muy reproducibles. Ahora, otra cosa es, ¿en cuánto tiempo a partir de la toma de muestra tengo que hacer el procesamiento de la muestra? Como máximo, dicen, si la muestra está refrigerada de 2 a 8 grados, yo como máximo puedo procesarlo en 24 horas, más no. Y este estudio corrobora ello. Lo idóneo es procesarlo en menos de 4 horas. Dentro de las 2 horas, si es posible, a temperatura ambiente. Si ya está refrigerado, más o menos 6, 4, a 4 horas puedes darte esa flexibilidad. Si estás refrigerado 4 grados Celsius, puedes procesarlo en 4 horas. Pero lo máximo refrigerado es 24 horas. ¿Por qué? Porque ya se va alterando la estructura, la morfología de las células. Podemos ver que a mayor, y esto es a temperatura de refrigeración, en 24 horas ya vemos que hay alteración en los neutrófilos, en los mamocitos, en los linfocitos, eosinófilos, basófilos, plaquetas, eritrocitos. Podemos ver anormalidades en la cromatina, por ejemplo, ya no es homogénea, excesiva separación nuclear, o se forman lóbulos, y vamos a ver que a las 24 horas va a haber mayor incidencia, mayor alteración morfológica en estos elementos formes. Por eso lo adecuado es procesarlo dentro de las 2 horas, o máximo si está refrigerado en las 4 horas, y ya, como máximo si está refrigerado 24, pero ahí hay que tener en cuenta que la morfología ya va a estar alterada. Bueno, si está a temperatura ambiente, ni hablar, ¿no? Porque ya se va a ver la alteración, va a ser mucho más marcada. Sí, sangre entera. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el frotis? Hay varias técnicas, ¿ya? Pero la más usada es el método de cuña, con tu lámina extensora. Vamos a ver que se va a formar una cabeza, un cuerpo y una cola. Y teóricamente vamos a encontrar ciertas células, zona de linfocitos, zona de monocitos y neutrófilos. Como les mencioné, hay 3 técnicas mayormente usadas. La primera, la técnica de Wedge, la técnica de cuña, o la que usamos siempre para hacerlo con la lámina extensora, es la que más se usa. Tenemos la técnica cover slip, que se usa con objetos, y la técnica automatizada. Bueno, los extendidos dentro de 4 horas de obtención como máximo, homogeneizar previamente la muestra al menos 20 veces, preparar como mínimo 2 láminas, una lámina para hacer tu coloración, tu lectura, y otra lámina se va a archivar. La gota debe tener por lo menos 10 microlitros y tener un diámetro de 2 a 3 milímetros. Hay dispositivos que nos ayudan para dispensar ya de una manera estandarizada la gota, como el DIF-6. Por ejemplo, acá podemos ver cómo es su mecanismo de acción. Tenemos la muestra y ya nos dispensa la gota. Alguien me dice, ¿esta extensión es correcta, es idónea? Obviamente no. Vemos que está rota, que no es uniforme. Lo ideal es tener una muestra así, ¿no? Como les comenté, el método de cuña es el que más se usa. En un ángulo de 45 grados se extiende la muestra en una lámina extensora de borde liso con puntas romas. Hay láminas comerciales exclusivamente que funcionan como extensoras. El método cover slip se usa las laminillas, se pone la gota, 10 microlitros, se gira, se pone la lámina y se extiende. O sea, pero es un poco más complicado en el sentido del etiquetado, transporte, porque es más frágil, la tinción también, el almacenamiento. Ahora me dicen, acá es importante, estos son diferentes tipos de frotis que seguro han obtenido, pero la pregunta es, ¿por qué a veces suceden este tipo de patrones en el frotis? ¿Alguien me da alguna respuesta en A, B, C, D, E, F, G? ¿Por qué A me salió así? ¿Por qué B me salió así? ¿Por qué C me salió así? Y así sucesivamente.
¿Qué ha pasado en A, por ejemplo? Hicimos el método de cuña, hicimos nuestros 45 grados, pero ya, la primera que hicimos nos salió bien, la segunda que hicimos nos salió bien, y ya a partir de la quinta, séptima, sexta, octava, empezamos a ver que ya sale como medio arañado. ¿Qué ha pasado ahí? No se coloca bien la toma de muestra. Eh, Tiene que ver más que todo con el dispositivo que estamos usando. En A, por ejemplo, sí, correcto, no hay uniformidad en el recorrido, pero ¿por qué? Cuando nosotros vemos este tipo de patrones que obtenemos al momento de hacer un frotis, sucede más cuando nuestra lámina extensora está desgastada. Vamos a obtener ese tipo de patrón, tipo A. En el B, ¿alguna idea? En el B, mira, me dicen problema de pulso. Sí, puede ser, sí. Puede ser problema de pulso. Puede ser que la persona que está haciendo la extensión tenga velocidades no uniformes. O sea, aumente, frene, siga, frene, y eso hace que tenga este patrón en la lámina B. En la lámina C, ¿qué podemos observar? No hay, parece que nuestra extensora está bien. La velocidad ha sido uniforme, el volumen de muestra ha sido adecuado, pero hay algo que ha pasado. Yo solamente estoy diciendo que la velocidad ha sido uniforme. Me dicen que es muy, no, al revés, ha sido muy rápido. Por eso no le he dado tiempo de extender. Pero sí, o sea, tenía que ver con la velocidad. La velocidad ha sido muy rápido. Es en la C. En la D, bueno, la C es, sí, muy rápido. Plancha, no me acuerdo todo. La D, o la E. En la E, porque ya vamos avanzando, porque ya se está acabando el tiempo. En la E, por ejemplo, vemos que ya pusimos la gota, pusimos los 10 microlitros, pero al momento de hacer la extensión, no le dimos el tiempo necesario de la gota de extenderse en la lámina. Por lo tanto, lo hicimos rápido y salió angosto. En la F podemos observar que hay como ciertos grumos, ciertos puntos blancos. ¿A qué se puede deber? Uno puede ser que nuestra lámina, en la cual ponemos nuestra muestra, esté con grasa, esté sucia, etc. En la G podemos ver que la muestra tal vez se ha corrido solamente para una parte y hemos extendido y ha salido con ese patrón. En la H nos hemos demorado en hacer el frotis. Y acá podemos ver cuáles son las razones por las cuales podemos obtener estos patrones. Pasa, sí pasa, en todos lados. En la D, no me acordaba, gota de sangre muy pequeña, menos de 10 microlitros. Y estos son los requisitos que debe tener nuestro extendido para que sea bueno. Por ejemplo, mínimo 2.5 centímetros de largo, 1 centímetro en el borde de la lámina, tinción gradual del espesor, morfología aceptable dentro de un área de trabajo, bordes libres, etcétera. Esto lo pueden leer. Y la parte de las alteraciones en la coloración. A veces nos sale, al momento de ver el microscopio, vemos que nuestra coloración está demasiado azul o demasiado rosado. Por ejemplo, y acá tenemos todas las variables en las cuales se puede hacer. Podemos obtener este patrón. Por ejemplo, puede haber una concentración de dosina baja, la exposición de la luz del sol, o el lote está vencido, o está en mal estado, o está contaminado, el colorante está ácido, protigrueso, demasiado rosado, una incorrecta cantidad de absorbe, pH del buffer muy ácido, muy bajo, muy ácido, etc. Igual coloración pálida, gránulos de neutrófilos no coloreados, gránulos de neutrófilos negros, azulados, y todas las posibles causas en las cuales nosotros podemos ver. Y el tiempo de almacenamiento también es importante. Como les comenté, lo máximo que se puede procesar es 24 horas de 2 a 8 grados Celsius.
pero ya hay que tener en cuenta que a partir de ese tiempo ya se tienen alteraciones morfológicas. Y SH recomienda procesar dentro de las 4 horas a temperatura ambiente. Si ya pasa de ese tiempo, hay que refrigerarlo a 4 grados Celsius. Entonces, ya con eso vamos a poder observar cuáles son las variables preanalíticas en la parte de hematología. El tiempo de almacenamiento y los criterios de rechazo, que igual en bioquímica, igual muestra no etiquetada, etiqueta deteriorada, volumen insuficiente, con coágulo, la muestra coagulada, hemólisis, etc. Y ahora para ir terminando ya, solo 2 casos. Paciente ambulatorio que acude a la sala de extracciones del laboratorio, su última comida fue a las 9 del día anterior, por la mañana tomó un café con leche y fumó un cigarrillo. Se solicitan pruebas de bioquímica, hematología y de rutina. ¿El paciente está adecuadamente preparado para el análisis? ¿Sí o no? Un poco más si le ponemos que se ha tomado una cerveza o un whisky. No. Exacto, no. Caso 2. El paciente está acostado en su cama. El personal de enfermería llega, bueno, del laboratorio, etc. Le pide al paciente que se incorpore y que se siente en su cama. Y le extrae un tubo de sangre. Se solicitan proteínas y colesterol en sangre. ¿Fue correcto pedirle al paciente que se sentara? Y acá ya para hacer la precisión de CLSI. 4 minutos. Ya. En este caso, como les comenté, no se le tiene que cambiar la posición al paciente, porque ahí ya vas a alterar los niveles de concentración de ciertos analíticos, por ejemplo, las proteínas, el colesterol o los elementos formes. Si la persona ha estado echada, mantenga su reposo en 15 minutos y le tomas echado. Si el paciente está en una posición ortostática, ya sea parado o sentado, igual, se toma de esa posición. O sea, no tienes que cambiar de postura al paciente. Y bueno, hay ciertas imágenes y cosas que no son de autoría propia, los créditos a quienes corresponda. Y espero que les haya servido al menos ciertas cosas, ciertos términos en los cuales hemos conversado hoy día. En mi correo de contacto, igual yo voy a hacer llegar a los organizadores la presentación y bueno, las guías, ya sea de CLSI y también tengo la guía de OMS para que puedan ver toda la parte de toma de muestra. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tenemos 3 minutos. ¿Alguna pregunta? Si todo el material lo voy a hacer llegar a los organizadores. Okay. Hemos acabado casi. Buenas tardes, licenciado Angelo. Como no hay pregunta, le damos la finalización al curso. Le vamos a hacer recordar a los participantes que le vamos a enviar su certificado el día martes, junto a la diapositiva y el aula virtual, donde se va a encontrar la clase grabada y podrá descargar la diapositiva. Todas las informaciones de los próximos eventos organizados le vamos a hacer llegar por el medio del WhatsApp. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Espero que les haya servido. Gracias a todos. Hasta luego.